Hola chicos, hoy os voy a hablar de uno de los grupos de escritores más importantes de la literatura española, la llamada Generación del 27. Es un grupo fundamentalmente de poetas cuyas obras han sido fundamentales dentro no solo del siglo XX, sino, como he dicho, de toda nuestra literatura. Primero os voy a presentar a estos escritores cuyos nombres tenéis que conocer. El más conocido de todos, sin duda, es Federico García Lorca, pero hay otros también muy conocidos, como es Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, que fue premio Nobel, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Damaso Alonso y luego estos dos últimos son los menos conocidos, pero que por lo menos quiero que conozcáis los nombres porque también fueron importantes, Manuel Alto Laguirre y Emilio Prados. ¿Por qué se les llama generación del 27? Siempre que ponemos un número a una generación es por motivo de algún acontecimiento, como ocurrió con la generación del 98 o con la generación del 68. A estos escritores se les conoce como generación del 27 porque la mayoría de ellos se reunieron para hacer un homenaje a uno de los poetas más importantes de nuestra literatura, Luis de Góngora, poeta del siglo XVII, y se reunieron en el Ateneo de Sevilla. ¿Por qué digo que participaron la mayoría? Que hay una de las fotos que se sacaron del evento de este homenaje a Góngora y tenemos que se reunieron Alberti, Lorca, Blasco Ibáñez, que es otro escritor importante, aunque no pertenezca a esta generación, Jorge Guillén, Damaso Alonso y Gerardo Diego. Características de la generación del 27. Esta diapositiva tenéis que estudiarla muy bien porque es muy importante. La primera de las características es que cuando hablamos de una generación, hablamos de un grupo de escritores que tienen edades similares, que son coetáneos en el tiempo. En este caso, tanto entre el más joven, Luis Cernuda, como el de mayor edad, Jorge Guillén, apenas hay 9 años de diferencia. Por lo tanto, cumplen con este primer criterio con respecto a llamarles una generación de escritores. También es muy importante el hecho de que conocen perfectamente la tradición literaria española. Es decir, son conocedores, son estudiosos, admiradores de los grandes clásicos, no solo de los siglos de oro, como es el caso de Luis de Góngora, sino también de otros posteriores como de Bécquer, perteneciente al romanticismo, y también de escritores coetáneos que son mayores que ellos y que son referencia para ellos, como es el caso de Juan Ramón Jiménez y su concepto de la poesía pura. Al mismo tiempo, otra de las características fundamentales es que fueron capaces de integrar tanto la tradición literaria, es decir, el tipo de métrica, el tipo de temas de la literatura literaria, con los nuevos avances, las nuevas artes que surgieron a principios del siglo XX y que hemos estudiado en temas anteriores, como fueron las vanguardias, añadiendo el verso libre y el gusto por la metáfora. También muestran un interés enorme no solo por lo clásico, como ya hemos visto, sino también por lo popular, por el folclore, por aquello que forma parte de intrínseca, sobre todo, de la cultura española y fundamentalmente en escritores como Rafael Alberti o Federico García Lorca, de la cultura del sur, de la cultura de Andalucía. El problema de estos escritores, sin duda, fue que la guerra civil supuso la separación, no solo la separación, sino también en ocasiones la desaparición de algunos de estos escritores. Federico García Lorca fue fusilado, asesinado al principio de la guerra civil. La mayoría de ellos tuvieron que exiliarse y otros permanecieron en España y cada uno pues siguió con un tipo de literatura ya de carácter más personal. Simplemente a partir de ahora
una vez que habéis estudiado las características en conjunto, generales, de todos ellos, es que sepamos sus nombres y 2 obras de cada uno. De Pedro Salinas, uno de los escritores importantes, tenemos que aprender La voz a ti de vida y Razón de amor. De Jorge Guillén tenemos que aprender Cántico y Clamor. De Luis Cernuda, pues con que sepamos fundamental, pues me da igual que aprendamos cualquiera, pero sin duda pues podemos poner una de las primeras obras, Vivir sin estar viviendo, y sobre todo la recopilación de toda su obra, que es sin duda La realidad y el deseo. De Vicente Alessandri tenemos muchísimas obras. Ya os he dicho antes que fue Premio Nobel de Literatura en 1977 y pues sus obras más importantes son todas, pero sin duda pues Sombra del paraíso e Historia del corazón. Gerardo Diego, uno de los escritores que hemos estudiado en las vanguardias, tenemos unas cuantas, pues podemos estudiar perfectamente El romancero de la novia y Versos humanos. Rafael Alberti es otro de los grandísimos escritores y tenemos obras fundamentales, sin duda, Marinero en tierra y también Sobre los ángeles. De Federico García Lorca, aquí solamente hemos puesto lo que es la poesía y sin duda pues El romancero gitano y Poeta en Nueva York. Muy bien, pues con esto hemos terminado. Es un tema que sería muy extenso de estudiar porque podríamos hablar de cada uno de estos escritores durante mucho tiempo, pero lo he reducido al máximo para que tengamos una visión global, en conjunto, sencilla, pero al mismo tiempo bastante completa de lo que supuso y lo que supone la generación del 27 en nuestra historia de la literatura. Un saludo.